¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que una joven de un pequeño pueblo rural haya dejado un legado que, después de más de 150 años, sigue despertando la curiosidad e incluso la fe de millones? Hoy vamos a sumergirnos en la vida y las visiones de Bernadette Soubirous, la humilde visionaria de Lourdes cuyas profecías han resonado a lo largo del tiempo y cuya relevancia parece más fuerte que nunca. Prepárate para descubrir los detalles de sus apariciones y los mensajes que transmitió al mundo, mensajes que, según algunos, son advertencias o revelaciones sobre el futuro. ¿Estás listo para conocer un destino ligado a profecías sobre el año 2025, en un mundo que enfrenta desafíos sin precedentes? Permíteme guiarte a través de esta fascinante historia, llena de espiritualidad, misterio y esperanza, en la que la fe y el destino de la humanidad se entrelazan. Y no olvides quedarte hasta el final, donde descubriremos juntos qué significa esta historia para nosotros en el presente. Bernadette Soubirous nació en Lourdes, un pequeño y tranquilo pueblo en el suroeste de Francia, el 7 de enero de 1844. Hija de una familia humilde, vivió sus primeros años en medio de la pobreza, en un contexto rural y sencillo, lo que marcó profundamente su vida y carácter. Su padre, molinero de profesión, y su madre, ama de casa, luchaban constantemente para sostener a su numerosa familia. Desde pequeña, Bernadette sufrió enfermedades recurrentes, como el asma, lo que la llevó a una salud siempre frágil que acompañaría su vida. Este entorno de carencias materiales y problemas de salud le enseñó a vivir en la humildad y la resignación, valores que ella mantendría hasta el final de sus días. La educación de Bernadette fue limitada debido a su condición económica y su frágil estado de salud. A pesar de estas dificultades, su familia inculcó en ella una profunda fe católica. Desde pequeña, mostró una devoción sincera y pura hacia la religión, la cual sería el pilar de sus experiencias posteriores. Esta educación religiosa se basaba en prácticas sencillas, en la asistencia a misa y en las oraciones diarias, típicas de la vida en un pequeño pueblo católico de aquella época. Aunque no poseía conocimientos académicos o una formación avanzada, la fe de Bernadette era firme y auténtica, lo que la preparó para el papel trascendental que desempeñaría más adelante, a medida que crecía. Su familia enfrentó aún más dificultades financieras, lo que obligó a Bernadette a trabajar desde una edad temprana. Su responsabilidad principal era ayudar a su madre en las labores del hogar y, a veces, cuidar del ganado. Su vida parecía destinada a transcurrir en el anonimato, sin grandes cambios ni aspiraciones más allá de la rutina diaria de una familia campesina. Sin embargo, fue en este contexto de aparente insignificancia donde Bernadette experimentaría un giro inesperado que cambiaría su vida y, más adelante, la historia de Lourdes y del mundo católico. Lourdes, en aquella época, era un lugar apartado y poco conocido. La familia Soubirous vivía en condiciones modestas, habitando una pequeña y oscura habitación en un edificio que anteriormente había sido una cárcel. Este ambiente humilde y hasta cierto punto oscuro contrasta con la luz y la paz que Bernadette experimentaría en sus visiones. A pesar de las adversidades, ella mantenía una disposición alegre y serena, característica que cautivaba a quienes la conocían. La pequeña Bernadette, sin saberlo, estaba destinada a convertirse en un símbolo de esperanza para millones de personas en los años venideros. Su vida diaria era sencilla y tranquila, y la familia intentaba subsistir con lo poco que tenían. Sin embargo, su salud empeoraba constantemente. Las dificultades respiratorias y el asma limitaban su capacidad para realizar tareas extenuantes, lo que hacía que su vida en el campo fuera aún más desafiante. Estos problemas de salud, que en su momento se percibían como una carga, tal vez fueron una preparación para el sacrificio y la entrega que vendrían después. En medio de estas circunstancias, Bernadette desarrolló una paciencia y una fortaleza inquebrantable. La infancia de Bernadette, marcada por la pobreza y la enfermedad, fue un periodo de preparación para el propósito que ella cumpliría más adelante. La pureza de su fe y su disposición humilde contrastaban con las expectativas de una sociedad que no daba gran importancia a una niña de origen tan modesto. Sin embargo, fue precisamente esta sencillez y falta de pretensiones lo que la convertiría en una receptora ideal de los mensajes divinos. A través de sus experiencias tempranas, Bernadette cultivó las virtudes que la harían destacar en su misión. A pesar de los retos de su infancia, Bernadette nunca perdió la esperanza.
Este periodo de su vida parece una preparación silenciosa para algo mayor. En su humildad y sencillez, encontraba consuelo en la fe que sus padres le habían inculcado. Sin imaginarlo, estaba siendo moldeada para una misión que superaría cualquier expectativa humana. El escenario estaba listo para el inicio de una serie de eventos extraordinarios que pondrían a Lourdes en el mapa y convertirían a Bernadette en un ícono de la espiritualidad. El 11 de febrero de 1858, mientras recogía leña cerca de una gruta llamada Massabielle, Bernadette experimentó la primera de sus famosas apariciones. En esta experiencia, vio a una mujer vestida de blanco, rodeada de una luz resplandeciente. La figura era joven, radiante, y tenía una belleza serena que impactó profundamente a Bernadette. Sin entender completamente lo que estaba sucediendo, Bernadette quedó fascinada y algo asustada por esta visión. A su regreso, compartió lo ocurrido con su hermana y una amiga, quienes al principio mostraron incredulidad. A lo largo de los meses siguientes, Bernadette continuó regresando a la gruta y cada vez que lo hacía, la mujer se le aparecía nuevamente. En total, hubo 18 apariciones. En cada una de ellas, la figura celestial le transmitía mensajes de fe, penitencia y oración. La misteriosa aparición se presentó como la Inmaculada Concepción, un término desconocido para Bernadette en aquel entonces, lo que resaltaba su condición de simple mensajera. Estos encuentros provocaron una gran conmoción en el pueblo, atrayendo la atención de autoridades civiles y eclesiásticas. Las visiones de Bernadette no solo causaron asombro entre los habitantes de Lourdes, sino que también despertaron dudas y recelo. Las autoridades locales, en particular, se mostraron escépticas e intentaron desacreditar sus experiencias, creyendo que eran el resultado de la imaginación de una joven pobre y sin educación. La policía incluso interrogó a Bernadette, buscando contradicciones en su relato. Sin embargo, su narración era siempre consistente, clara y llena de detalles que desbordaban sinceridad y convicción. La noticia de las apariciones se fue extendiendo rápidamente, y personas de todas partes comenzaron a acudir a Lourdes, movidas por la curiosidad o la esperanza de presenciar un milagro. En medio de toda esta atención, Bernadette mantuvo una actitud humilde y reservada, alejada de la fama y sin pretensiones de convertirse en una figura pública. Ella repetía constantemente que solo era una portadora del mensaje y no buscaba ser el centro de atención. Este comportamiento sincero reforzó su credibilidad ante quienes dudaban de sus experiencias. Durante las apariciones, la figura celestial transmitió mensajes específicos que instaban a la humanidad a arrepentirse de sus pecados y retornar a Dios a través de la oración. La aparición también pidió la construcción de una capilla en el lugar de las visiones, lo que al principio fue visto como una solicitud inverosímil. Sin embargo, la convicción y firmeza con la que Bernadette transmitía estos mensajes hicieron que sus palabras fueran tomadas en serio por algunos fieles y líderes religiosos. Uno de los aspectos más impactantes de las apariciones fue la revelación del manantial en la gruta de Massabielle. En una de las visiones, la figura celestial le pidió a Bernadette que cavara en la tierra, y al hacerlo, ella descubrió una fuente de agua que, hasta el día de hoy, es conocida por sus propiedades milagrosas. Este manantial atrajo aún más peregrinos y consolidó la fama de Lourdes como un lugar de sanación espiritual y física. La fuente se convirtió en un símbolo tangible de las visiones y un testimonio de la autenticidad de la experiencia de Bernadette. A medida que la fama de las apariciones crecía, Bernadette comenzó a enfrentar una vida de constante observación y cuestionamiento. A pesar de la atención, ella nunca perdió su humildad ni buscó protagonismo. Su propósito era claro: transmitir el mensaje recibido y cumplir con la misión que se le había encomendado. Su actitud tranquila y sincera frente a las adversidades y el escepticismo reforzaba la percepción de que sus experiencias eran genuinas y dignas de atención. Los mensajes transmitidos a Bernadette durante las apariciones en la gruta de Massabielle giraban en torno a temas de fe, arrepentimiento y oración. La aparición le pidió a la humanidad que buscara la reconciliación con Dios, que dejara atrás sus pecados y que encontrara consuelo en la oración. Estos mensajes, simples en apariencia, en realidad eran poderosos llamados a la conversión y a la transformación espiritual, un recordatorio de la importancia de la fe en un mundo cada vez más materialista. La figura celestial enfatizó en la importancia de la oración como un medio de conexión con lo divino y de protección espiritual.
Para aquellos que enfrentaban dificultades y desafíos en sus vidas, la oración se presentaba como un recurso de fortaleza y esperanza. Este mensaje resonaba especialmente en una época de agitación social y crisis espiritual, donde muchas personas comenzaban a perder la fe o a cuestionarla. Bernadette, como mensajera, transmitía con sencillez y humildad estos mensajes de paz y reconciliación. Otro de los temas recurrentes en las apariciones fue la penitencia. La figura celestial instaba a las personas a realizar actos de arrepentimiento y a renunciar a comportamientos egoístas. Este llamado a la penitencia era una invitación a reflexionar sobre el impacto de las propias acciones y a buscar la redención a través de la fe y el cambio de actitud. Para Bernadette, estos mensajes representaban una responsabilidad inmensa y con su ejemplo de vida buscaba inspirar a otros a seguir ese camino. El mensaje de penitencia también incluía una solicitud de orar por los pecadores y pedir por aquellos que habían perdido el camino espiritual. La aparición instaba a la comunidad a rezar en conjunto, como una forma de fortalecer la fe y de ayudar a los demás a reencontrarse con Dios. Este mensaje de unidad y apoyo espiritual fue uno de los aspectos que más conmocionaron a quienes escucharon a Bernadette, ya que promovía una comunidad basada en la compasión y la fe compartida. La figura celestial se identificó como la Inmaculada Concepción, un término desconocido para Bernadette, lo que reforzaba la autenticidad de sus visiones. En aquel entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción era relativamente nuevo en la Iglesia Católica, y el hecho de que Bernadette utilizara un término tan específico sin comprender su significado impresionó a las autoridades eclesiásticas. Esta revelación fue vista como una confirmación de que la experiencia de Bernadette tenía un origen divino. Estos mensajes de arrepentimiento y fe llegaron a Lourdes en un momento en el que la comunidad, como muchas otras en Europa, enfrentaba grandes desafíos y divisiones. La pobreza y las tensiones sociales se intensificaban y la presencia de una figura como Bernadette, con un mensaje tan claro y directo, fue vista como una oportunidad para fortalecer la unidad espiritual de la comunidad. La figura de Bernadette se convirtió en un faro de esperanza, alguien a quien seguir y en quien confiar en tiempos de dificultad. La trascendencia de estos mensajes no solo se limitó a Lourdes. A medida que la historia de Bernadette y sus visiones se difundió, personas de todo el mundo comenzaron a sentirse atraídas por la simplicidad y pureza de sus palabras. Su llamado a la fe y al arrepentimiento tocó el corazón de muchas personas que buscaban un propósito o consuelo espiritual. El mensaje de Bernadette se transformó en un fenómeno que inspiró a miles a reflexionar sobre sus propias vidas y a buscar una mayor conexión con lo divino. Uno de los eventos más sorprendentes y decisivos en las apariciones fue el descubrimiento de un manantial en la gruta de Massabielle. Durante una de las visiones, la figura celestial le pidió a Bernadette que cavara en el suelo, un acto que, a simple vista, parecía insignificante. Sin embargo, de aquella tierra brotó un manantial que pronto sería conocido por sus supuestas propiedades milagrosas. Este manantial transformó a Lourdes en un lugar de peregrinación que hasta el día de hoy atrae a millones de visitantes de todo el mundo. El agua del manantial fue asociada rápidamente con curaciones milagrosas. Personas que sufrían enfermedades graves y crónicas comenzaron a experimentar mejorías y hasta recuperaciones completas después de beber o bañarse en el agua. Estos casos fueron documentados y estudiados por la Iglesia Católica, que finalmente reconoció varios de ellos como milagros. El manantial se convirtió en un símbolo de fe y esperanza, un lugar donde las personas encontraban alivio para sus dolores físicos y espirituales. La popularidad del manantial de Lourdes creció rápidamente, y pronto el pequeño pueblo se transformó en un centro de peregrinación internacional. La gente viajaba a grandes distancias con la esperanza de encontrar curación o de reforzar su fe en este lugar sagrado. La presencia del manantial daba credibilidad a las visiones de Bernadette y reforzaba su papel como mensajera de un mensaje divino. Lourdes pasó de ser un lugar desconocido a un santuario de renombre mundial, conocido por su capacidad de sanar cuerpos y almas. Para Bernadette, el manantial no era un símbolo de fama ni un recurso para obtener reconocimiento. Ella siempre mantuvo una actitud humilde y veía el manantial simplemente como una manifestación de la voluntad divina. En ningún momento buscó aprovecharse de su fama o del reconocimiento que este lugar le daba. Por el contrario, permaneció en segundo plano, destacando que ella solo era una humilde servidora y el verdadero protagonista era el mensaje de la fe y la esperanza.
La Iglesia Católica observó cuidadosamente los acontecimientos en Lourdes y comenzó un proceso de verificación de los milagros asociados al manantial. Médicos y expertos realizaron investigaciones exhaustivas para evaluar la autenticidad de las curaciones. Este proceso de análisis y verificación añadió un elemento de credibilidad a las apariciones, pues muchos de los casos de curación no tenían explicación médica. Finalmente, la Iglesia reconoció formalmente varias curaciones, lo que consolidó aún más a Lourdes como un lugar de milagros. El manantial de Lourdes no solo representa la sanación física, sino también una oportunidad de sanación espiritual. Muchas personas acuden no solo para buscar una cura para sus enfermedades, sino también para encontrar paz interior y renovar su fe. Lourdes se convirtió en un santuario donde la gente busca consuelo, oración y una conexión más profunda con lo divino. El manantial es visto como un regalo de Dios, un recordatorio de que la fe puede traer paz y transformación incluso en tiempos difíciles. El impacto del manantial de Lourdes perdura hasta hoy. Cada año, miles de personas se congregan en Lourdes para participar en peregrinaciones, celebrar su fe y buscar alivio en sus dificultades. Para muchos, este lugar simboliza la esperanza, la curación y la redención. La historia de este manantial milagroso y la fe inquebrantable de Bernadette han dejado una marca profunda en la espiritualidad moderna, recordándonos que, en medio de la adversidad, siempre es posible encontrar esperanza. A lo largo de sus experiencias, Bernadette enfrentó no solo escepticismo y críticas, sino también presiones sociales y religiosas. Desde el momento en que compartió sus primeras visiones, las autoridades locales intentaron disuadirla de contar su historia, sometiéndola a interrogatorios rigurosos. La policía y las autoridades civiles buscaban cualquier indicio de falsedad en sus relatos. Sin embargo, Bernadette se mantuvo firme, repitiendo con precisión y convicción los detalles de sus visiones, sin modificar su historia ni ceder ante la intimidación. El escepticismo no se limitó solo a las autoridades civiles, la Iglesia Católica también observaba los eventos con cautela. Para los líderes religiosos, era necesario evaluar con seriedad la autenticidad de las visiones antes de reconocerlas como experiencias divinas. Aunque algunos sacerdotes locales inicialmente dudaban de ella, la perseverancia y sencillez de Bernadette comenzaron a cambiar sus opiniones. Con el tiempo, su fe y determinación convencieron a varios miembros de la Iglesia de que su experiencia era genuina y digna de respeto. A pesar de su joven edad, Bernadette demostró una madurez sorprendente. Su fortaleza para enfrentar las críticas y el rechazo no solo provenía de su fe, sino también de una profunda convicción en la veracidad de sus experiencias. Ella repetía que su único deseo era ser fiel al mensaje que había recibido y que no buscaba reconocimiento o fama. Su actitud desinteresada y su disposición a aceptar las adversidades como parte de su misión la hicieron ganar el respeto y la admiración de quienes la conocieron. El escepticismo público y la presión social aumentaron con el tiempo. Bernadette era vista por muchos como una figura incómoda, una joven sin educación que afirmaba haber recibido mensajes divinos en un contexto donde la Iglesia tenía el poder. Esta situación provocó tensiones en la comunidad, ya que algunos apoyaban a Bernadette, mientras que otros la despreciaban o la ridiculizaban. Sin embargo, ella continuó firme, dispuesta a soportar los desafíos como una prueba de su fe. La fortaleza espiritual de Bernadette también se reflejaba en su aceptación de las dificultades físicas y emocionales que enfrentaba. Su salud frágil no mejoraba y su vida diaria estaba llena de sufrimientos físicos. No obstante, lejos de ver estas dificultades como una carga, Bernadette las asumía con una serenidad que inspiraba a otros. Su vida de sacrificio y humildad era una manifestación viva del mensaje de fe y penitencia que transmitía a través de sus visiones. La historia de Bernadette comenzó a cambiar las percepciones en la Iglesia. Su resistencia y sinceridad convencieron a muchos de que su misión era auténtica. Finalmente, en 1862, la Iglesia Católica reconoció oficialmente las apariciones de Lourdes y aceptó el manantial como un lugar de milagros. Este reconocimiento fue un triunfo para Bernadette, quien vio en ello una validación de su fe y una confirmación de que había cumplido con su misión. La vida de Bernadette, llena de dificultades y retos, es una historia de fe inquebrantable que ha servido de inspiración para millones de personas.
A través de su resistencia y humildad, ella demostró que el verdadero poder de la fe no radica en el reconocimiento ni en la fama, sino en la capacidad de perseverar en la verdad, incluso frente a la adversidad. Su ejemplo sigue siendo un recordatorio de la importancia de la fe y la humildad en un mundo donde las apariencias a menudo eclipsan la verdad. Si estás disfrutando de este contenido y quieres seguir explorando temas tan fascinantes como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Estamos muy cerca de alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores y con tu apoyo podemos lograrlo. Únete a nuestra comunidad y ayúdanos a seguir creciendo. Solo tienes que hacer clic en suscribirse y serás el primero en recibir todos nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este camino. Después de la muerte de Bernadette Soubirous el 16 de abril de 1879, su historia y legado continuaron creciendo, impactando profundamente a la comunidad católica y más allá. Sus visiones, la aparición del manantial milagroso y su vida de sacrificio inspiraron a muchas personas a verla no solo como una visionaria, sino como una santa. El proceso de canonización comenzó años después, y en 1933, Bernadette fue canonizada por el Papa Pío XI, siendo reconocida formalmente como Santa Bernadette. Su canonización fue un momento de profunda emoción para los fieles de Lourdes y del mundo entero, quienes habían seguido su historia y milagros con fervor y devoción. La canonización de Bernadette no solo representaba un reconocimiento de la Iglesia hacia sus visiones y milagros, sino también hacia su vida de humildad y servicio. Su decisión de entrar en un convento y vivir en anonimato, alejándose de la fama y dedicándose a cuidar a los pobres y enfermos, resaltaba su devoción y su sincera fe. La Iglesia consideró que su vida era un ejemplo de virtud, humildad y entrega absoluta, valores que siguen siendo admirados por los fieles hasta hoy. Su elevación a los altares transformó a Lourdes en un centro de peregrinación aún más significativo, consolidando su importancia como santuario de paz y sanación espiritual. La vida y legado de Santa Bernadette Soubirous fueron recibidos con gratitud y reverencia en todas partes. En las décadas que siguieron a su canonización, su imagen se convirtió en un símbolo de fe y esperanza, y su figura fue venerada en diversas formas, desde estatuas en santuarios hasta menciones en oraciones. La devoción a Santa Bernadette se expandió por todo el mundo, con miles de personas rezando por su intercesión, especialmente aquellos que buscan sanación física o espiritual. Su historia resuena en millones, inspirando a quienes enfrentan dificultades y recordándoles que, incluso en la adversidad, la fe y la humildad pueden prevalecer. Uno de los aspectos más notables de su canonización fue la reacción de los peregrinos y fieles que acudían a Lourdes. Para ellos, Santa Bernadette no solo era una figura histórica, sino una compañera espiritual, alguien en quien podían confiar en momentos de dificultad. Cada año, miles de personas visitan el santuario de Lourdes para honrar su memoria, buscar sanación y fortalecer su fe. Este flujo continuo de peregrinos es una muestra de cómo la figura de Bernadette ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un símbolo universal de esperanza y devoción. Lourdes, gracias a la figura de Santa Bernadette, se ha consolidado como uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo. El lugar recibe a personas de todas partes que llegan con una profunda fe y con el deseo de encontrar consuelo espiritual. Las ceremonias y rituales en Lourdes, como la procesión de velas, son testimonio de la fe y devoción de los fieles, quienes consideran a Santa Bernadette como una guía en su vida espiritual. La experiencia de visitar Lourdes y conectar con la historia de Bernadette refuerza el compromiso de muchos con su fe y los inspira a vivir con esperanza. El proceso de canonización de Bernadette también ayudó a legitimar y consolidar la importancia de sus visiones y mensajes. Al reconocerla como santa, la Iglesia reafirmaba la autenticidad de sus apariciones y el valor de sus mensajes de penitencia y fe. Este reconocimiento añadió una dimensión de credibilidad y solemnidad a su historia, lo que a su vez impulsó la popularidad de Lourdes como un lugar sagrado. Para los creyentes, el hecho de que la Iglesia canonizara a Bernadette fue una confirmación de que su historia era real y de que sus mensajes eran una manifestación divina. La canonización de Santa Bernadette no fue el final de su influencia, sino el comienzo de un legado que continúa hasta nuestros días. Su vida y sus visiones siguen siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo.
A través de su historia, la gente encuentra fuerza para enfrentar sus propios desafíos y un recordatorio de que la fe y la humildad pueden transformar la vida. La figura de Santa Bernadette permanece viva en el corazón de los fieles y en cada rincón de Lourdes, recordándonos que, con fe, cualquier adversidad puede superarse. Desde que Bernadette descubrió el manantial en la gruta de Massabielle, Lourdes se convirtió en un lugar de numerosos milagros documentados, especialmente relacionados con sanaciones físicas. A lo largo de los años, miles de personas han testificado haber experimentado curaciones milagrosas después de beber o bañarse en el agua de Lourdes. Estas historias de sanación han sido estudiadas y confirmadas en algunos casos por la Iglesia Católica, que reconoce oficialmente alrededor de 70 curaciones como milagros. Estas curaciones han contribuido a la reputación de Lourdes como un lugar sagrado. Los milagros de Lourdes no solo han impactado a los enfermos que buscan sanación, sino que también han renovado la fe de muchos creyentes. La posibilidad de experimentar un milagro atrae a peregrinos de todo el mundo, quienes llegan con esperanza y devoción. Lourdes se ha convertido en un símbolo de la fe que trasciende la lógica y la ciencia, y las historias de sanación son vistas por muchos como pruebas de la intervención divina. Cada milagro reconocido reafirma el mensaje de fe que Bernadette transmitió y la convierte en un testimonio vivo de la presencia de Dios. Los milagros de Lourdes también han sido un tema de interés para la ciencia y la medicina. Médicos y científicos de todo el mundo han estudiado estos casos, algunos de los cuales no tienen explicación médica. El Comité Médico Internacional de Lourdes evalúa cada caso con rigor y solo aquellos que cumplen criterios estrictos son reconocidos como milagros. Este proceso de verificación proporciona un balance entre la fe y la ciencia, demostrando que, en Lourdes, ambas pueden coexistir. Los milagros en Lourdes no solo representan sanación física, sino también un misterio que invita a la reflexión y a la búsqueda de respuestas más allá de la lógica. Las experiencias de sanación en Lourdes no siempre son físicas. Muchos peregrinos testifican haber encontrado paz espiritual y emocional durante su visita. El ambiente en Lourdes, junto con las oraciones y la devoción de los peregrinos, crea una atmósfera propicia para la sanación del alma. Para aquellos que no experimentan una sanación física, la paz y la renovación espiritual son una forma de milagro. Lourdes se convierte en un refugio donde la gente encuentra consuelo, fortaleza y una conexión profunda con lo divino. Cada año, Lourdes organiza la Jornada Mundial de los Enfermos, una celebración especial que reúne a personas con diversas dolencias que buscan sanación. Este evento resalta el papel de Lourdes como un lugar de compasión y esperanza y simboliza el deseo de la comunidad de apoyar a aquellos que sufren. Durante esta jornada, se celebran misas, procesiones y ceremonias en honor a los enfermos, creando un ambiente de solidaridad y fe. Para muchos, Lourdes representa un espacio donde pueden encontrar esperanza en medio de la adversidad. Los milagros de Lourdes también han dado lugar a testimonios de personas que han cambiado su vida después de experimentar sanación. Muchas personas regresan a sus comunidades con una fe renovada y un compromiso profundo con su vida espiritual. Estos testimonios inspiran a otros a creer en el poder de la fe y en la posibilidad de que los milagros sucedan. Las historias de sanación y transformación personal son una parte fundamental del legado de Lourdes y de Santa Bernadette, quien a través de su mensaje ha tocado innumerables vidas. Los milagros de Lourdes son vistos por muchos como una manifestación del mensaje de fe y arrepentimiento transmitido por Bernadette. Cada curación es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y el sufrimiento, la fe tiene el poder de traer sanación y esperanza. Lourdes sigue siendo un santuario de milagros, un lugar donde la presencia divina se manifiesta y donde cada peregrino encuentra una razón para seguir creyendo. Los milagros de Lourdes, tanto físicos como espirituales, siguen siendo un símbolo de la esperanza eterna en el poder de la fe. Aunque las visiones de Bernadette ocurrieron hace más de 150 años, muchos consideran que sus mensajes y profecías tienen una relevancia particular en el contexto actual. Sus visiones sobre el sufrimiento, la división y la necesidad de reconciliación parecen resonar en un mundo que enfrenta crisis sociales, ambientales y espirituales sin precedentes. La idea de que el año 2025 podría ser un punto de inflexión en la historia de la humanidad ha llamado la atención de líderes religiosos y creyentes que buscan en sus mensajes orientación para los tiempos.
difíciles. Las profecías de Bernadette hacen referencia a un periodo de pruebas y de gran gracia que traerá consigo tanto desafíos como oportunidades de crecimiento espiritual. En un mundo marcado por la polarización, la desinformación y la pérdida de valores, muchos encuentran en sus palabras un llamado a la unidad y a la fe. Bernadette hablaba de tiempos de dificultades en los que la fe de la humanidad sería puesta a prueba, pero también de un renacimiento espiritual que permitiría a la humanidad redescubrir el propósito divino. Las visiones sobre desastres naturales y conflictos sociales que Bernadette transmitió también parecen alinearse con los problemas ambientales actuales y con las divisiones que fragmentan a las comunidades. Para algunos, estas profecías son un recordatorio de la necesidad urgente de cambiar nuestra relación con el entorno y de buscar soluciones que respeten el planeta. La crisis ambiental y la pérdida de valores humanos son vistas como señales de un mundo en desbalance, y las palabras de Bernadette sobre el arrepentimiento y la reconciliación toman un nuevo sentido. En tiempos de crisis, las personas buscan guía y esperanza, y las profecías de Bernadette ofrecen una visión de un futuro posible en el que la fe y la espiritualidad ocupan un lugar central. Su mensaje de amor y compasión es visto como una solución a los problemas de egoísmo y materialismo que afectan a la sociedad moderna. Para muchos, estas profecías son una invitación a reflexionar sobre el estado de sus vidas y a replantearse sus prioridades, buscando una vida más alineada con los principios de fe y servicio a los demás. La aparición de una figura elegida que guiará a la humanidad también es un elemento de sus visiones que ha intrigado a muchos. Esta figura se interpreta como un símbolo de esperanza y de liderazgo espiritual, alguien que en tiempos de desesperanza ayudará a la humanidad a encontrar su camino. Para algunos, esta profecía refuerza la necesidad de líderes compasivos y guiados por valores espirituales en un mundo donde los conflictos y divisiones están a la orden del día. A pesar de que no todos creen en la validez literal de las profecías de Bernadette, muchos ven en sus mensajes principios universales de fe y compasión. Independientemente de si los eventos que ella predijo ocurren en 2025 o en otro momento, sus palabras continúan inspirando a aquellos que buscan sentido en un mundo caótico. Su legado es una invitación a redescubrir la espiritualidad y a buscar un equilibrio entre el bienestar personal y el bienestar de la comunidad. En última instancia, las profecías de Bernadette son vistas por sus seguidores como un recordatorio de que, incluso en tiempos difíciles, la fe y la esperanza pueden ser una guía. Sus mensajes de arrepentimiento, oración y reconciliación son valores que, para muchos, nunca pierden vigencia y son tan necesarios hoy como lo fueron en su tiempo. Las visiones de Bernadette ofrecen un refugio espiritual y un llamado a la acción, inspirando a las personas a vivir de manera más consciente y comprometida con sus valores. A lo largo de los años, Lourdes ha evolucionado de ser un pequeño pueblo en el suroeste de Francia a un símbolo de fe y sanación en el mundo entero. Cada año, millones de peregrinos visitan este lugar sagrado con la esperanza de encontrar paz, consuelo y, en algunos casos, sanación milagrosa. Lourdes es hoy un centro de espiritualidad que no solo atrae a los devotos católicos, sino también a personas de distintas religiones y culturas, quienes ven en este santuario un lugar de esperanza y reconciliación. La atmósfera única de Lourdes, impregnada de devoción y fe, crea un ambiente en el que muchos sienten una profunda conexión espiritual. Lourdes se ha convertido en un fenómeno global que trasciende las fronteras de la religión católica. La universalidad de sus mensajes y la historia de Santa Bernadette inspiran a personas de todos los orígenes, especialmente a aquellos que buscan respuestas espirituales en un mundo marcado por el materialismo y la superficialidad. Lourdes ofrece un respiro y una alternativa a la vida moderna, recordando a los peregrinos la importancia de la fe, la humildad y la esperanza. Es un lugar donde las personas pueden detenerse, reflexionar y reconectar con los valores más profundos de la existencia humana. El impacto de Lourdes también se extiende a nivel comunitario y social. Cada año, miles de voluntarios viajan a Lourdes para ayudar a los peregrinos, especialmente a los enfermos, en su viaje espiritual. Este espíritu de servicio y caridad representa uno de los aspectos más hermosos del santuario, donde la compasión y el servicio a los demás son prácticas cotidianas. La labor de los voluntarios recuerda a la humanidad la importancia de cuidar unos de otros y de construir un mundo más compasivo y solidario, reflejando los valores promovidos por Santa Bernadette.
Lourdes es un recordatorio tangible de los milagros, no solo en el sentido de curaciones físicas, sino también en las transformaciones personales y espirituales que los peregrinos experimentan. Las ceremonias y rituales, como la procesión de velas y las misas diarias, crean un ambiente de serenidad y reflexión profunda. Para muchos, la experiencia de Lourdes es un renacimiento espiritual, una oportunidad para dejar atrás el dolor y la desesperanza y abrirse a una vida de fe y gratitud. En este sentido, Lourdes es mucho más que un lugar físico, es un símbolo de sanación y renovación espiritual. La influencia de Lourdes también ha llegado a la cultura popular, siendo mencionada en libros, películas y documentales que cuentan la historia de Santa Bernadette y los milagros del santuario. Estas representaciones han ayudado a difundir su legado y a llevar su mensaje de esperanza a audiencias globales. Lourdes ha trascendido el ámbito religioso, convirtiéndose en un referente cultural que inspira a artistas, escritores y cineastas a explorar temas de fe, sacrificio y redención. Este fenómeno cultural demuestra que el mensaje de Bernadette sigue siendo relevante en una sociedad en constante cambio. Los testimonios de aquellos que han experimentado sanaciones en Lourdes continúan impresionando a creyentes y escépticos por igual. Estas historias de transformación personal, algunas documentadas y otras contadas en primera persona, refuerzan la idea de que Lourdes es un lugar de milagros. Las experiencias de los peregrinos son una muestra de cómo la fe puede mover montañas y transformar vidas, y de cómo, incluso en tiempos difíciles, el poder de la oración y la devoción puede traer paz y sanación. La relevancia de Lourdes en el mundo contemporáneo es una prueba de que, en medio de los avances tecnológicos y las distracciones modernas, la gente aún busca conexiones profundas y respuestas espirituales. Lourdes es un refugio para aquellos que buscan sentido, consuelo y un propósito superior. La historia de Santa Bernadette y los milagros asociados a Lourdes continúan ofreciendo una esperanza que trasciende las épocas, recordándonos que la fe sigue siendo un pilar esencial de la experiencia humana y que la espiritualidad tiene un lugar importante en nuestras vidas. El legado de Santa Bernadette va más allá de las apariciones y los milagros de Lourdes. Su vida es un ejemplo de humildad, fe y perseverancia, valores que inspiran a millones de personas en todo el mundo. A través de su historia, ella nos enseña que, aunque enfrentemos desafíos y adversidades, la fe puede guiarnos y darnos la fortaleza para seguir adelante. La historia de Bernadette no es solo la historia de una joven que tuvo visiones, es el testimonio de una vida dedicada a Dios y a la humanidad. Su legado nos recuerda que el verdadero milagro está en vivir con fe y humildad. Para muchos, el mensaje de Bernadette sobre el arrepentimiento, la oración y la reconciliación tiene un valor atemporal. En un mundo en el que las divisiones y las crisis son constantes, la historia de Bernadette ofrece un llamado a la paz y a la unidad. Sus visiones sobre el perdón y la compasión son una invitación a superar las barreras que nos dividen y a trabajar por una humanidad más unida. Su vida nos inspira a mirar más allá de las diferencias y a encontrar un terreno común en la fe y en la bondad hacia los demás. El mensaje de Lourdes y de Santa Bernadette sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en una época en la que muchas personas buscan un propósito y una conexión espiritual. Su historia es un recordatorio de que, en medio de la oscuridad, siempre hay una luz de esperanza. Para aquellos que atraviesan momentos difíciles, la vida de Bernadette es un ejemplo de cómo la fe puede ayudar a superar el sufrimiento y encontrar un sentido de paz. A través de su legado, ella nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, la fe puede ser un ancla de fortaleza. El futuro del legado de Bernadette depende de cómo las generaciones actuales y futuras decidan interpretar y vivir sus enseñanzas. Su historia no es solo un relato del pasado, es una invitación a construir un mundo más compasivo y basado en la fe. Para aquellos que visitan Lourdes y se inspiran en su historia, el desafío es llevar ese mensaje de regreso a sus comunidades, vivirlo en su vida cotidiana y ser un ejemplo de fe y compasión. La influencia de Bernadette seguirá viva mientras haya personas dispuestas a poner en práctica sus enseñanzas. Lourdes y la historia de Santa Bernadette nos invitan a reflexionar sobre el papel de la espiritualidad en nuestras vidas. En un mundo acelerado, donde el tiempo para la introspección y la fe es cada vez menor, Lourdes es un recordatorio de que necesitamos espacios para conectar con nuestro espíritu. La vida de Bernadette y los milagros de Lourdes nos enseñan que la espiritualidad no es un lujo, sino una necesidad.
Su mensaje es claro: en la fe encontramos fortaleza, en la oración encontramos paz y en la compasión, la posibilidad de un mundo mejor. Para aquellos que ven en la vida de Bernadette una fuente de inspiración, su historia ofrece una llamada a la acción. No basta con admirar su fe, el verdadero desafío es vivir de acuerdo con sus enseñanzas, cultivar la humildad y la devoción, y trabajar por un mundo más justo y lleno de amor. A través de pequeñas acciones de bondad y fe, cada uno de nosotros puede contribuir a un legado de esperanza que refleje el mensaje de Bernadette. Su vida es una prueba de que el cambio comienza en el corazón y que todos podemos ser una luz para los demás. El legado de Santa Bernadette perdura como un testimonio de la fe y de la capacidad del espíritu humano para trascender el sufrimiento. Su historia nos invita a mirar más allá de nosotros mismos y a vivir una vida de fe y servicio a los demás. Para aquellos que buscan sentido y dirección, el ejemplo de Bernadette ofrece una guía. Nos recuerda que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, siempre hay esperanza, y que la fe, vivida con humildad y amor, es el camino hacia una vida plena y significativa. Hemos recorrido juntos la vida de Santa Bernadette, una joven cuya fe, humildad y coraje nos siguen inspirando hasta hoy. Desde sus primeras visiones en Lourdes hasta el legado eterno de milagros y sanación, su historia es un recordatorio de que, aun en tiempos difíciles, la fe y la devoción pueden transformar nuestras vidas. Cada uno de sus mensajes, cada milagro en Lourdes y cada acto de bondad de quienes la siguen mantienen viva su esencia. Santa Bernadette nos enseñó que, si vivimos con fe y compasión, encontraremos la fuerza para superar cualquier obstáculo y dar luz a quienes están a nuestro alrededor. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a reflexionar y a llevar contigo las enseñanzas de Santa Bernadette. Tal vez esta sea una oportunidad para reconectar con tus propios valores, para buscar la sanación espiritual y para comprometerte a vivir con una fe sincera. En un mundo lleno de desafíos, su ejemplo es una brújula que nos guía hacia una vida más plena y significativa. Soy Josué, y ha sido un verdadero honor compartir contigo esta increíble historia de fe y esperanza. Si sientes que esta historia también ha tocado tu vida, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y sigue con nosotros el camino de la fe. Aquí encontrarás contenidos que te inspirarán, que te guiarán y que te acercarán más a Dios, ayudándote a fortalecer tu espíritu. No estás solo en este viaje, y juntos podemos descubrir mucho más sobre el poder de la fe, así que, no lo dudes, suscríbete y acompáñanos en este camino de espiritualidad y esperanza. Que el mensaje de Santa Bernadette te impulse a seguir adelante, a fortalecer tu relación con Jesús y a vivir con propósito. Gracias por estar aquí, por compartir este tiempo conmigo y por abrir tu corazón a esta historia. Que Dios te bendiga y que sigamos creciendo juntos en la fe. Nos vemos en el próximo video.